Bienvenidos a este episodio número 72 de los comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el capítulo anterior concluimos con el artículo 182 y nos corresponde el 183. Doña Erika, ¿cómo está? Hola, apenas 72. Apenas Poquitos. 72. Bueno, Y los que faltan. aprovecho para mandarle un saludo a las personas que he visto en diversos lugares y que me han dicho que nos escuchan. Y que no solo nos escuchan, sino les es útil para su aprendizaje. Entonces, eso pues lo tomamos en cuenta para hacerlo mejor y más constante. 183. Las costas judiciales tienen por objeto resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cargo de la parte vencida. Entonces, primero, el concepto de costas judiciales, que es, pues, en sentido genérico, como en el capítulo 2 anteriores, llegamos a hablar hasta de algunos libros que explican esto de las costas. Entonces podemos otra vez decirle a nuestros escuchas que retrocedan a algunos capítulos y ahí referimos algunos textos. Y hicimos la indicación que en otros países no uno va gratis a los juicios, ¿verdad, Darío? Entonces, pues esas son las situaciones, pero las costas judiciales tienen por objeto resarcir los gastos y erogaciones ejecutadas con motivo del juicio a cargo de la parte vencida. Es decir, la justicia es gratuita, no nos cobran una tasa por usar una sala de audiencias ni por ir a un juicio, pero considerando que estamos en una materia de sentido patrimonial que es la civil, y ahora vamos a ver pues por qué digo la civil, siempre son cargas patrimoniales, y entonces desde los romanos, le guste o no a Darío, pues se pensaba esa situación de que son cosas patrimoniales, y entonces por eso los que van a un juicio civil deben pagar lo que le hacen a la otra parte, digamos, gastar, y eso implica hasta gastar su tiempo, Darío. Entonces, esa es la noción de costas judiciales, porque es la parte vencida, o sea, a la que no se le dio razón. Entonces, alguna cosa, nos vamos así párrafito por párrafo, ¿no? Alguna cosa que quiera agregar. Yo, lo único que quería agregar, y yo ya lo habíamos adelantado en uno de los episodios anteriores, del análisis del capítulo en el que estamos, que es el de costas, que pues, es muy curioso en regulación, nada más porque aquí se establece la regla general. Quien paga es quien vence, ¿no? Y es por las erogaciones que yo, para acudir a defenderme o a acudir a juicio porque no me has pagado, lo que sea. Entonces, si se comprueba que yo tengo la razón, entonces la parte vencida paga. Pero la cosa muy curiosa es que todo lo que nos aventamos en los 2 capítulos anteriores son explicación de las excepciones. Es decir, como por técnica está al revés, esto debió nada más por un simple acomodo de orden lógico, pues es que la regla es esta, y en los capítulos anteriores vimos excepciones, que es la temeridad, la mala fe, cuando no hayas ofrecido pruebas, que esos son supuestos de excepción a esta regla, ¿no? Y entonces es una cosa curiosa en acomodo, pero lo que habría que tener en cuenta cualquier persona que se acerque a esto es, ahí está el concepto, usted acaba de explicarlo, dónde deriva, y la regla general es que las paga quien pierde, porque se presume que la otra parte fue a juicio injustamente, ¿no? Digamos, no debe de cargar con los gastos y erogaciones de acudir a un juicio a defender su punto de vista. Pero lo que hay que tener muy presente es que arriba previamente están
todos los supuestos que varían esta regla general. Nada más la nota, insisto, hicimos algún comentario de eso previamente. Acá se regula la ley general, digo, el supuesto general, y bueno, los siguientes párrafos van un poco a eso, ¿no? Pero después nos dice el segundo párrafo: las costas serán reguladas por cualquiera de las partes contendientes. Se substanciará y resolverán mediante el incidente respectivo en términos de lo dispuesto en este Código Nacional. Entonces, que es decir, hasta que ya acabó todo esto, en un juicio, quiero decir, pues se van a decir, esto es lo que debes pagarme, y obviamente se regulan por incidente porque pues puede haber todavía defensa de la parte que va a pagar, para que pues no vengas a decirme que resulta que la suerte principal era de 100 pesos y tú me quieras cobrar 1,000,000 de pesos de costas, ¿no? O sea, tienen que ser, y pues también ahí, cuando nos habla el incidente respectivo, pues es esa situación de que ambas partes tengan la oportunidad de defenderse y de probar. Una cuestión incidental, y ahí yo preguntaría, en estas resoluciones de ese incidente, pues también puede haber medios de impugnación. Sí, Rams justo estaba, o sea, andaba intentando encontrar por ahora el artículo, pero bueno, de entrada, lo que sí es que la resolución del incidente es impugnable. Se encuentra más adelante dentro de estas normas, justo nada más como esto, siguiendo esta regla de la posibilidad de controvertir cualquier toma de decisión dentro del procedimiento. Claro. Y pues algo más que agregar, Darío, o seguimos con el siguiente párrafo. No, sobre sí, quizá la única aclaración, lo que suele pasar, y como vimos también ya en los artículos, es que la sentencia determinará si la razón va para actor o demandado, y en su caso incluirá la procedencia de la acción, la determinación de las consecuencias, y debe tener un resolutivo sobre condena en costas, donde determinará que como consecuencia de lo establecido previamente, pague gastos y costos. Pero justo, y la parte clave en esto es, los gastos y costas no han sido parte de la decisión del juicio, porque son estos gastos que va haciendo uno conforme avanza, y pues nada más con la determinación tomada ahí, se procede mediante el incidente de liquidación de la planilla de gastos y costas, hacer el trámite aparte. Eso es comentario de por qué está regulado así. Sí, y dejando claro que lo que no puede ser es dejarse la condena para después. Lo que se deja es la cuantificación de las costas. Entonces, por eso también es importante desde la demanda pedirlas correctamente. O sea, decir correctamente, y hay varias tesis que señalan esa situación, que no se puede dar una cantidad porque precisamente no sabemos las partes cuánto van a gastar en ese juicio, pero sí se deben pedir, porque no puede ser que al final ganes y digas, oye, y se me olvidó pedir las costas. Se tendrían que pedir necesariamente en la demanda o en la contestación, en todo caso. Si vamos a reconvenir, se tiene que especificar. Lo único que puede ser para después es cuantificar. Y eso sí me parece bastante importante. Porque no, por lo menos, no, ¿qué podríamos pensar? ¿De oficio puede condenar a costas? Yo creo que sí es una consecuencia necesaria del juicio, sobre todo cuando caemos en los supuestos del 182, pero o sea, ahí está esta discusión sobre el 182. La condena en costas será cuando así lo prevenga la ley. Entonces, eso podría implicar que no es
obligación de la parte pedirlo, ¿no? Si no es una consecuencia necesaria, siempre y cuando está regulado. Pero luego viene justo todos los supuestos del 182 sí son de condena obligatoria, ¿no? Que no se rinda pruebas, es una consecuencia sancionadora, entrecomillado, por haberse ubicado dentro de un supuesto en el marco de la ley, y entonces aparecen esas consecuencias. Tendencia o no tendencia, usted comenta de algunas líneas jurisprudenciales. Yo creo que les podemos poner una u otra por ahí a la mano en comentarios, pero sí, por ejemplo, desde el derecho administrativo, recientemente, y ese también les pongo el criterio por ahí, salió este criterio donde la condena de intereses, que es una consecuencia derivada de pago de lo indebido en lo público, no es por ministerio de ley, sino que se debió haber solicitado en la demanda. Y como parte de la demanda, entonces el tribunal puede considerarlo dentro de la pretensión a atender en el juicio. Por lo tanto, entonces esa tendencia parece ser que en las cuestiones patrimoniales sí impera mucho esta postura de que las partes tienen que pedirlo para que proceda. ¿Estamos por ahí alguna nota en relación a esto? Claro, claro. Pues me parece que esto se puede acentuar cuando veamos el siguiente artículo. Y ya retomaremos, ahorita lo dejamos por el momento así. Y el siguiente párrafo ya puedo proceder, Dario. Sí, por favor. La autoridad jurisdiccional deberá analizar la cuantificación y liquidación que se presente por las personas que ejerzan como notarios, personas representantes autorizadas, corredor público o peritos. Y para aprobarla deberá comprobar si se apega al arancel porcentual del monto de procedimiento o por actuación respectivo de la localidad de que se trate, así como las constancias de autos. En caso de no existir arancel, solo se autorizará la cuantificación y liquidación formulada a juicio de los peritos, debiendo mediar prudencialmente la autoridad jurisdiccional la liquidación siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre el más alto y el más bajo, en cuyo caso se despachará perito adscrito tercero en discordia. Es decir, lo que veníamos hablando en el incidente, pues también hay que pelearse, ¿verdad? Hay que ofrecer pruebas porque lo que decíamos, pues usamos varias periciales y resulta que la cuantía era, insisto, de 100 pesos, pero como hiciste una pericial en astrofísica, resulta que me cobras hasta en dólares lo que te cobró la pericial, ¿verdad? Y entonces, pues para evitar abusos de las partes, se tiene que recurrir a lo del arancel para que sea más o menos equitativo. Esto es importante porque finalmente hasta eso hay que reflexionar para ir a un juicio. Para ir a un juicio hay que reflexionar y plantearle a la persona que puede perder y puede tener que pagar esto. Y entonces es importante. Yo no sé si todo el mundo haga reflexión y le diga a la persona, oye, puedes perder y tendrías que pagar y estos son los aranceles. Y también si los peritos se apegan en el cobro, porque ¿qué puede suceder, Dario? Que realmente el perito en astrohidrología, porque a ver si en Marte hay agua para irnos a vivir, realmente cobró 1 millón de $1,000,000, ¿no? Entonces lo hizo y pues tú dices, pues gané, entonces voy a pedir mi $1,000,000 de $1,000,000. ¿Debiste antes de pagarle al perito fijarte en los aranceles? Pues sí. A ver, la decisión prudente, y eso sí debe ser a cargo de abogados o abogadas, es
informarles que si tienen un peritaje caro, eventualmente puede ser que uno tenga que soportar gran parte del costo, aunque se gane, ¿no? Que al final del día es a lo que va a esta disposición, a guardar cierta proporcionalidad tasada en relación al monto de los gastos y las costas, ¿no? Porque sí, o sea, una mala asesoría podría irse con la idea de que no, bueno, no importa, vamos a ganar y todo esto va a volver. Tus más dólares. Aquí hay como tener esta precaución de análisis de cuáles podrían ser las limitaciones en relación a esto, ¿no? Porque estaría interesante que venga referenciado primero al arancel, y el arancel variarán las regulaciones, pero normalmente es por tipo de juicio y en relación al interés en juego, ¿no? De forma tal que sí, que por un juicio de 100 pesos no le lleguen uno los gastos y costos por 1000, ¿no? Sí, y me parece que un aplauso al legislador, porque son estas maneras de contender que los juicios no se vuelvan una posibilidad solo para unos cuantos. Y que me voy a ir a pelear con todo si tengo las posibilidades que después voy a recuperar y que no esté fuera de control esto del acceso a la justicia. De algún modo, y incluso hay regulaciones también para los honorarios de los abogados en algunas legislaciones estatales. Entonces, pues, pienso que es con ánimo de que todas las personas puedan acceder a la justicia. Entonces, esto pues es interesante tenerlo claro. Y voy al último párrafo, Darío. ¿Es posible? La decisión que se pronuncie será apelable, que ya me adelantables, en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Hace estas aclaraciones legislador en las apelaciones, porque sabemos que en la legislación civil y mercantil pues hay estas de tramitación posterior, es decir, como que vamos acumulando las apelaciones, no interrumpen, sigue el proceso y se resuelven hasta el final. Pero pues esta es de tramitación inmediata y se entiende porque ya es parte de una cuestión que ya está resuelta. Y entonces no va a paralizar el juicio. Y el efecto devolutivo, pues explique usted en cristiano a los estudiantes, ¿qué es eso de efecto devolutivo? Creo que en algún punto ya lo habremos dicho, pero muy brevemente, cuando hay medios de impugnación, el medio de impugnación puede tramitarse por su propia cuenta, y la duda siempre es qué pasa con el procedimiento de origen o el lugar donde estemos actuando. ¿Ese se suspende o sigue avanzando, ¿no? Para distinguir esos dos efectos, cuando el procedimiento de origen se suspende, decimos que el medio de impugnación tiene efectos suspensorios. En la práctica se suele llamar de ambos efectos, porque va a suspender el trámite y cuando se llega a resolver va a devolver las cosas al punto donde se encontraba. Por eso, ambos efectos. Cuando los medios de impugnación no suspenden el trámite, solo tienen efecto devolutivo, que es que eventualmente va a regresar las cosas al punto de la impugnación. ¿Y por qué sí le pediría al legislador, si ya existe algo nuevo y tan moderno en el siglo XXI, legislador, ¿por qué usas esas fórmulas de lenguaje? Una pregunta, yo no me opondré a esto porque creo que es muy sencillo, además como esas cosas. No, sí es muy sencillo, pero porque tú sabes de esto, pero a ver, alguien que abre esto y dice, ¿qué es eso el efecto devolutivo? ¿Me devuelven algo a cambio de impugnar? ¿Se lo devuelven a alguien? ¿Qué es eso? ¿No le parece que es más sencillo? Porque el otro término que podría existir para hablar de devolutivo sería que tiene efectos retroactivos. Pero como que Pues podérselo como es
cómo es la decisión de la apelación, No suspende. no suspende y regresará el momento en que se puso ya, y así más claro, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a discutir más por esto, pero legislador, tienes un código del siglo XXI, pues ándale, escribe como lo que peleamos, por lenguaje claro, yo pienso, ¿no? Luego, pues de una vez nos vamos con el 184, Darío. Adelante. 184, la condena en costas no procede, aunque lo pidan. O sea, aunque lo pidan, no va a proceder en los juicios o procedimientos relacionados con el derecho familiar o civil cuando se encuentren, o sea, hasta en civil, cuando se encuentren involucrados derechos que afecten a niñas, niños, adolescentes o personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, siempre que no tengan un fin preponderantemente patrimonial. O sea, aquí ni cómo le vamos a cobrar a la parte que pierde que haya ido a un juicio, ¿no? A ver, en familiar sin duda, ¿no? Sí. Ahora nada más que cómo vamos a resolver preponderantemente patrimonial. Era donde iba. Sí, una discusión sobre, o sea, a ver, involucrados NNAs, niños, niñas, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad. También es posible que no haya cobro de costas en el asunto civil, siempre y cuando no tenga un fin preponderantemente patrimonial. Y ahí está buenísima la discusión sobre, o sea, en derecho civil. Pero por ejemplo, una licencia preponderantemente familiar, patrimonial. Sí. Discusión sobre reivindicatoria, sobre un bien de vida. Compraventas, porque pues se puede estar un bien inmueble a nombre de un niño, niña o adolescente, ¿no? Claro. Y claro, alguien lo va a representar y pudo haber un conflicto en ese contrato de compraventa. Pues el contrato, sin duda, nos diría el Código Civil que tiene un fin preponderantemente patrimonial, la compraventa. Y creo que la discusión está bien interesante en ese sentido. Es cómo los derechos de NNAs o personas en situación de grupo de vulnerabilidad trascienden por el contexto a la situación. O sea, debe ser ¿Cuántas personas, para complicarlo más, las personas adultas mayores, que no es un grupo homogéneo, entonces, hay que probar la situación en la que se encuentra. ¿qué tal que tienen muchos bienes que venden o que son arrendadores de muchos bienes o que hacen muchos contratos? Entonces, me parece a mí que mezclar la cuestión subjetiva, que es la calidad de la persona, con una cuestión objetiva, con un fin patrimonial, complica las cosas, ¿no? Quizás sería mejor que hubieran dejado nada más la cuestión subjetiva, siempre y cuando se demuestre que esas personas por su condición están en vulnerabilidad, y hubieran dejado fuera lo de que no tengan un fin preponderantemente patrimonial, porque casi todo en civil tiene un fin preponderantemente patrimonial, ¿no? En ese caso, a ver, fuera de la forma en la cual se articula la de defensa o los intereses de quien se encuentra en el supuesto, para quienes vayan a representar a cualquiera de los supuestos, NNAs o personas que pertenecen a grupos vulnerables, sería importante, me parece, como parte de la articulación de la defensa, establecer el contexto que permita al tribunal que vaya a resolver caer en cuenta de
que no se trata de un asunto con fin preponderantemente patrimonial. Lo que no sé si es algo que tiene que hacer oficiosamente el tribunal. Creo que ahí Decidir si es preponderantemente patrimonial. pues, Sí, yo pensaría que como está la redacción, sí, que es una carga al juzgador. a ver, está interesante. Aquí al final del día hablamos de metodología para juzgar casos con Perspectiva, sí. de género aplicada a el grupo que corresponde. Y entonces, sí, la aplicación siempre queda a cargo del órgano jurisdiccional para apreciar el contexto en el cual se encuentra el grupo. Y entonces, está interesante. Yo creo que por la redacción y si estamos utilizando las herramientas de la metodología, corresponde. Yo pensaría que sí, entonces hay que tener cuidado con los elementos que toma en cuenta para determinar si algo es que no tiene un fin o que sí tiene un fin preponderantemente económico y todo. Y pues también hay que tener cuidado que no sean casos que se pretenda hacer un fraude a la ley, ¿verdad? Otra vez. Como esos casos que ya hemos comentado y que ya hay definición de la corte en esa situación donde generalmente aparecía un tercero extraño con niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y entonces, pues, ya hasta que la corte, si no recuerdo mal recuerdo, la primera sala dijo, a ver, incluso eran los abuelos y los padres peleando por un inmueble. Y ya la corte dijo, a ver, sí, están ahí, viven los niños, pero sus derechos no están involucrados. Esa cosa es entre los abuelos y los padres, ¿no? Entonces, pienso que para este artículo podría dar luz y orientación ese criterio para evitar esas situaciones como novedosamente se hacía en los amparos de que apareciera un tercero con niñas y adolescentes, ¿no? Pero pues muy interesante esto. Listo, ¿Algo más que agregar, Dario? No, nada más, si me permite, muy brevemente, en lo que estamos hablando, y solo fui porque traía esta duda de si el código explicaba que era el devolutivo a ambos efectos, y digo, a referencia para que lo tengan, el 909 del código dice esto, que la apelación procederá en el devolutivo o en ambos efectos, y ya luego en los dos párrafos siguientes se establece como la explicación de esto. No defiendas al legislador. De todos modos, puede usar un lenguaje más común. Es decir, creo que no, o sea, que se sostiene la queja o comentario que hacía, pero justo cuando lo dijo me entró la duda y dije, a ver, esto es algo a lo que estamos como muy acostumbrados, ¿se habrá quedado la precisión en el código o no? Y bueno, se quedó, lo cual creo que no está mal. No, pues está bien, pero insisto, si alguien abre el código, dice, ¿qué es eso? ¿No? Sí. Y además que es un código grande y todo. Bueno, Pero bueno, muy interesante esto, Dario. Ya es bastante amplio este capítulo y si tú nos ordenas si quieres otra cosa, pues lo detenemos aquí para después abundar otros de nuestros temas. Al fin, pues no nos importa que vamos en el capítulo 72 y que nos faltan como 850 artículos por comentar. seguimos avanzando. Muy bien. Algún día acabaremos. Al fin que no vemos cerca de la implementación total todavía. Eso le eché la sal, pero sí. Gracias, señorita, nos vemos.